Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Neisser Sepúlveda, soy ingeniero civil de profesión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las estructuras metálicas mixtas. Es una parte de la edición del curso de estas estructuras mixtas que se da en las edificaciones, que a veces se logra combinar las estructuras metálicas con las estructuras mixtas. Y también, pues, hay normativas que nos acompañan para saber y verificar ciertos parámetros de diseño y cómo trabajan las estructuras metálicas, ¿no? Cómo es su comportamiento, la introducción que se va a hacer al tema, porque existen diferentes tipos de pórticos especiales resistentes a momentos y presentan, pues, una gran capacidad de disipación de energía. De acorde a ello, se diseñan en un factor de modificación de una respuesta elevada que se dan, ¿no? De una respuesta elevada que se dan. Es por ello las estructuras se diseñan para limitar la distorsión de la zona de un panel, es decir, evitar la formación de rótulas plásticas en columnas y controlar los efectos de pandeo que se dan en ciertas rótulas, en ciertas estructuras, y son locales, es decir, los extremos de las vigas, ¿no? Y zonas protegidas que podemos hacer en un diseño. Y con estos requisitos, pues se logra que una estructura se desarrolle a una respuesta dúctil y estable, o sea, tenga estabilidad, ¿no? Es decir, en una estructura metálica. También vemos que los diseños y los requerimientos, pues para el análisis del sistema de miembros y conexiones para pórticos, se basa a las resistencias y a los momentos. A eso se basan los diseños sobre todo en las estructuras metálicas que se dan. Asimismo, vamos a ver también los conceptos básicos del diseño, estos conceptos básicos de diseño que se manejan a través de normativas y para ello, pues, nos apoyamos de las normativas. En este caso, en la normativa peruana, pues tenemos en los tipos de estructuras también nos muestra la norma 030, ¿no? La norma 030 también nos da cuáles son los tipos de estructuras de acero que se diseñan, o sea, a qué grado se van a diseñar. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a tratar acerca de los pórticos especiales resistentes a momentos, que es el sistema SMF, que es un sistema que estos pórticos proveen una significativa capacidad de deformación, una capacidad de deformación inelástica a través de una influencia a la flexión y a través de una influencia de vigas, pues también es limitada su fluencia en zonas de panel, ¿no? Pero ¿a qué se debe el diseño del sistema SMF? Es sobre todo a tener una columna fuerte, sobre todo a tener una columna, una sección más robusta y tener una viga más débil, o sea, trabajar de esa forma, ¿no? Es decir, las columnas son diseñadas para tener una resistencia mayor que las vigas cuando están incursión en una zona de endurecimiento a la deformación. Pero para ello, como decía, tenemos normativas y eso lo vamos a ver que se diseñan de acuerdo, por ejemplo, las disposiciones contenidas en la norma ANSI y la AISC 341, que también nos da datos acerca de cómo se debe diseñar estos tipos de estructuras metálicas. En sistemas que se esperan una inclusión de análisis inelásticos significativos a través de, por ejemplo, la cedencia a la flexión, de vigas y a través de rótulas plásticas, en una cedencia, es decir, controlada en una zona de panel de columnas, ¿no? Referida a temas, por ejemplo, de diseños. Y la norma ANSI, pues cada día se va actualizando, ¿no? Existe cada día la actualización de esta normativa que se actualiza acerca de los diseños de lo que son estructuras de acero. También cabe señalar, también cabe señalar que las conexiones viga-columna que se da en este sistema,
en estos pórticos especiales deben ser precalificadas a la norma AISC 358, la cual definen, por ejemplo, zonas de panel, planchas de continuidad que se dan y las estructuras de aceros que, que se diferencian, por ejemplo, de esta y están sometidas a acciones accidentales, es decir, del panel a las planchas, asimismo del viento, del sismo, con diferentes niveles de amenaza en función de la ubicación de la estructura, de lo que se da, ¿no? Lo importante acá es establecer el tipo, un sistema estructural adecuado, es decir, para soportar acciones laterales. Acciones laterales, por ejemplo, fuerzas sísmicas que se dan con el balanceo de una adecuadez, rigidez y resistencia a la utilidad, ¿no? Y ya sabemos que la estructura pues tampoco debe ser muy dúctil ni bastante rígida, entonces debe estar intermedio, ¿no? Y las acciones sísmicas que inciden en las estructuras con más considerables pues son en las edificaciones de viviendas de uso comercial, que, que a veces tienen pues acciones de viento y estructuras livianas que se dan en el diseño, en el lugar donde se puede edificar, ¿no? Para ello vamos a ver, por ejemplo, acá los requerimientos del sistema, lo que vamos a ver los requerimientos del sistema. Acá, por ejemplo, tenemos en la figura A, vemos que son rótulas plásticas. Tenemos un análisis que se han hecho a base de un análisis estático no lineal, que se analiza pues a base de rótulas plásticas. Acá vemos la imagen A y también la imagen B, que se diferencian de los diferentes rótulos que han sido analizados. Y también vemos la curva de capacidad en el caso de utilidad, ¿no? Y vemos, y también vemos, y nos dice que, por ejemplo, eh, que el momento probable en una columna, dividido entre el momento probable en la viga, debe ser pues mayor a uno, o sea, debe ser mayor a uno. Eso lo que se debe cumplir, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que la primera tiene una curva de capacidad en ductilidad a 2, la cual pues, vemos que puede ceder en la parte superior y ahí abajo podemos tener la ductilidad casi el doble de la figura A, ¿no? Vemos que tiene 4. Pero, ¿cómo se analiza, cómo se dice a base del análisis estático no lineal? Pues esta es la formulación de las rótulas plásticas que se da en cada uno de las conexiones de las vigas en los extremos, ¿no? Entonces, es muy importante saber la curva de capacidad y también cumplir con los momentos probables que nos dice la normativa. Asimismo, lo que se diferencia, como hicimos en la introducción, lo que se diferencia de este tipo de estructuras, pues que la columna es fuerte y la viga es débil, ¿no? Hacer un análisis, digamos que una columna es más robusta, más resistente que una viga, mejor dicho. Ahora vamos a ver también el tema de los entrepisos blandos que se da en muchos de los diseños y esto tiene que ver también con el sistema que se está diseñando. Un punto importante a tratar también es de no cumplirse, por ejemplo, generarse un mecanismo de colapso de piso en, en rótulas plásticas en columnas del mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en el caso A, habíamos visto donde no se cumple el criterio, ¿no? Se evidencia, por ejemplo, que las columnas del primer nivel comprometen la estabilidad de la estructura, mientras en el caso B
donde se cumple que el criterio se presenta del desempeño adecuado, o sea, está cumpliendo, ¿no? Adicionalmente, pues podemos decir que ambos se obtienen una curva de discapacidad y podemos ver, como decía, que la curva de capacidad en el caso A, pues está en 2, ¿no? Por otra parte, también hay que identificar el tema de los pisos, del entrepiso blando que se da en muchas de las estructuras y es muy importante porque esto también afecta, ¿no? O sea, tiene un efecto en un diseño y para ello, pues, es significativo el cambio de rigidez que se da, ¿no? Proporcionando a su vez, pues, un entrepiso débil. Al concentrar todo el daño en el piso que se encuentra libre. O sea, podemos ver acá, podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, vemos que se ha puesto una tabiquería en el segundo nivel y en el primer nivel está vacío. Entonces tenemos que en esta no está no está concentrándose las cargas, están afectando a lo que es la columna, ¿no? En numerosos casos, pues se presenta en una edificación donde el primer piso es libre, que se da en esta parte, por razones de la circulación de repente o por razones arquitectónicas, a veces no se coloca las tabiquerías por temas de circulación, estacionamientos que se da, y a partir del segundo piso se tienen cerramientos, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve acá, en este caso. Pero la columna del primer piso puede deformarse antes a las acciones laterales que se dan, es decir, a las acciones de las fuerzas sísmicas que se dan, pero en los siguientes niveles, pero en los siguientes niveles se impide dicha deformación por flexión, es decir, se genera pues un marco rígido, ¿no? Que no permite la disipación de energía. ¿Cuál es la solución viable para este caso? Pues la solución viable sería desvincular una cosa, sacar esta tabiquería de acá, desvincular de esto, de las columnas, o bien aumentar la sección, es decir, del primer piso, a fin de compensar un cambio de rigidez respecto a los pisos superiores. Eso sería una solución y es lógico, no es dable por el tema de que si tú tienes carga acá, y es muy bien lo sabemos también el tema de predimensionamiento de pórticos en concreto armado, pues esto debería ser mayor, ¿no? Mayor, ¿por qué? Porque, es decir, si es pórtico, acá no están cargando solamente las columnas y estas columnas deben ser mayores a lo que están en el segundo nivel. A continuación, pues también podemos ver que se presentan algunas excepciones y eso nos habla la normativa, donde se puede omitir el criterio de columna fuerte o viga débil, o sea, siempre en cuando cumpla algunos parámetros. Por ejemplo, cuando la carga sea menor al 30% de la resistencia. Es decir, para todas las combinaciones de carga que no incluyan la carga sísmica amplificada, ¿no? Y además se cumpla en estas condiciones. También se puede omitir cuando las columnas de un edificio, o un piso a las columnas del último piso de la edificación sean de varios niveles, ¿no? Sean de varios niveles, en este caso podemos ver acá, siempre en cuando hay que cuidar esas excepciones. Asimismo, también columnas donde se aplican estos dos criterios, ¿no? Tenemos dos criterios más donde se pueden aplicar.
Por ejemplo, también tenemos las columnas que se aplican dos criterios, en este caso, por ejemplo, la sumatoria de la resistencia al corte de todas las columnas extensas en un piso sea menor al 20% de la suma de la resistencia por corte de todas las columnas de dicho piso, es decir, actuando en la misma dirección, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en la flecha roja, que están actuando en la misma dirección. Qué otro se puede omitir? ¿Qué otro tipo de... También nos dice que la sumatoria a la resistencia por corte, y eso lo podemos ver acá, la sumatoria de resistencia al corte de todas las columnas extensas, exentas, es decir, las extensas que van en la parte de abajo que están con la flecha, en cada una de las líneas de la columna se dé determinado piso sea menor al 33%, es decir, de las resistencias al corte de todas las columnas pertenecientes a dicha línea, en este caso de la columna, ¿no? Para este caso se define, por ejemplo, como una línea de columnas en la única línea de columnas que sean paralelas de las columnas comprendidas del 10%, dentro del 10% de la dimensión de la planta perpendicular de dicha línea de columnas. Es, por ejemplo, en este caso, se debe cumplir el porcentaje que esté comprendido en el 10%. También es importante, pues, decir que es muy importante destacar que la resistencia disponible por corte de las columnas sea determinado considerando, pues, su resistencia a la flexión, ¿no? En cada extremo limitado por resistencias, es decir, de la flexión de las vigas que se conectan. Por ello, debe ser dividido entre h, la altura del entrepiso. Y también, y también el definición de criterio de viga fuerte y las excepciones que se da, también es una de estas, que las columnas de un determinado piso que se tenga en un factor de capacidad de demanda por corte al 50% debe ser mayor a la del piso superior, ¿no? Entonces se debe cumplir estas excepciones, la cual podemos analizar y diseñar este tipo de estructuras metálicas y mixtas en una edificación. Es la introducción que se da dependiendo al tipo de estructura. Ya en el siguiente explicación estaríamos viendo definiciones de momentos máximos y probables en vigas y columnas. Un saludo, pues.